La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto del virreinato. Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados por esa hambre de libertad que ya operaban, principalmente en las mentes de los criollos, quienes personas nacidas en México pero de padres europeos. Se sabe incluso que, antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época, Fray Melchor de Talamantes, había logrado circular varios escritos subversivos en los que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, podía hacerse independiente, y que además de posible la independencia de México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como si se ocuparía un gobierno libre, constituido por netamente mexicanos. Era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto del virreinato. Fueron principalmente la desigualdad económica y social de sus habitantes, la vergonzosa clasificación en castas despreciadas y explotadas, es decir, la de los indios, al igual en el despotismo y el desprecio con lo que los europeos veían a los criollos, pues ellos querían independizarse, querían tener un poder político y mayor libertad económica para poder desarrollar libremente sus actividades económicas. Además que un factor importante era el de los indígenas y esclavos acerca de su pobreza, y esto dio pie a la destrucción de su cultura. Los indígenas, protegidos por las leyes de Indias, querían independizarse de este tutelaje. A las castas se encontraban en condiciones integrales por su propio estado natal y en general el descontento era unánime. España ya no era la nación unitaria en su modalidad y costumbres, pues Borbones habían llevado una conducta política extraña. Acerca de la economía, España había considerado siempre a América como parte de ella misma. Por ende, había dejado en pie un sistema de monopolios, estancos, barreras que tendían a impedir el libre comercio exterior. Los impuestos eran muy elevados y España estaba en decadencia. Entre las causas externas de la independencia está la influencia de las ideas francesas, ya que los criollos y demás dirigentes de la guerra de independencia recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica, principalmente a lo que se refiere a los derechos fundamentales del hombre, su crítica a la monarquía, su apoyo al sistema republicano de gobierno, la división de la Iglesia con el Estado y sobre todo su pensamiento de igualdad de todos ante la ley. Otro factor que influyó en el idealismo de los insurgentes fue la independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos en 1776. Esto hizo que los revolucionarios pensaran que como las 13 colonias se habían podido emanciparse o liberarse de la potencia más poderosa del mundo, y que ellos tenían que ser capaces de hacer lo mismo con España, que era en ese entonces una metrópoli decadente y en crisis, así que esto hizo que tuvieran más puntos a su favor para levantarse en armas en contra del régimen monárquico. Otro factor fueron los ideales de Revolución Francesa, ya que este suceso significó el triunfo de la burguesía sobre la nobleza y el clero, además de realizar una serie de reformas como la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución y la implantación del sistema republicano. Y aunque las autoridades coloniales trataron de ocultar este suceso, fue imposible y llegó a los insurgentes mexicanos. Nuevas ideas y pensamientos en los que los criollos promueven ideas de cambio debido a su lucha con el absolutismo y la nobleza. Las ideas de la Ilustración que reciben los criollos no solo de España, sino muchos directamente de Francia y de Inglaterra, a donde eran enviados a estudiar con su juventud y que van asumiendo no todos, pero sí la mayor parte de ellos, van contribuyendo a la rivalidad entre esos dos grupos de la alta sociedad de la América hispana, y esa rivalidad prepara el camino a la revolución liberal y el independentismo. La invasión napoleónica a la corona española fue un acontecimiento aprovechado por los líderes de América Latina para encabezar las revoluciones de independencia de las colonias españolas. Esto ocurrió en 1808, cuando Napoleón ocupa España y sustituye al monarca Carlos IV. Por lo tanto, los españoles estaban muy ocupados deteniendo
su país y el pueblo de México al enterarse de la invasión francesa en España. Aprovecha para promover el movimiento de la independencia por medio de los cárteles en todo el país y ya con todo lo demás factores idealistas que recibieron de lo que se mencionó anteriormente. Primera etapa. Abarca desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la Batalla de Puente Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano en mano peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre los 50,000. Segunda etapa. En este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco. Durante este periodo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Tercera etapa. Esta se caracteriza por un gran desorden. Con la muerte del siervo de la nación, se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas. Aprovechando esta situación, al mando del temible general Félix María Calleja, logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente, y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como las que comandaba Vicente Guerrero, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. Cuarta etapa. Esto transcurre el 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de este mismo año, cuando el ejército trigarante al mando del exrealista Agustín de Iturbide entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente compuesto por los soldados del general Iturbide y los insurgentes que aún quedaban avanzó por la actual calle Madero en el centro histórico del DF hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha de la independencia de México. Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Ejemplo perfecto del barroco novohispano, es casi una casualidad que algo tan profundamente arraigado a la cultura de la época fuera la cuna de la independencia de México. Este lugar, localizado en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, fue el lugar en el que el cura Hidalgo y Costilla tuvo que improvisar su llamado a las armas cuando la conspiración estuvo a punto de ser frenada. San Miguel de Allende. Toda la ciudad fue importante en la lucha de independencia porque ahí es donde se incrementó significativamente el número de insurgentes gracias a la incorporación del regimiento de dragones de la Reina, lo cual no solo sirvió para hacer la causa mucho más grande, sino que dotó a los insurgentes de militares profesionales. Casa de Ignacio Allende. Durante muchos años esta casa pasó de mano en mano, hasta que en 1990 fue inaugurado como un museo en memoria del héroe de la independencia. Este inmueble fue el primero en ser restaurado para los festejos del bicentenario de la independencia en 2010. El gobierno le devolvió la belleza al edificio, y si uno lo visita encontrará un lugar congelado en el tiempo que recreará la época novohispana y la participación de Ignacio Allende en la lucha de independencia. Casa de la Corregidora. Este fue el lugar de la llamada conspiración en donde se hacían los planes de la lucha armada y donde la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, fue encerrada por su esposo, quien tuvo que salir a participar en una redada contra algunos insurgentes. Ella pudo llamar la atención de alguien en la casa gracias a sus zapatazos y así alertar a los conspiradores. Pénjamo, la cuna del padre de la patria. Si México tuviera una conciencia histórica, como la tienen muchos otros países, este lugar resaltaría mucho más en el mapa y sería una visita obligatoria de todo aquel que se considere mexicano. Este bello pueblo, en el estado de Guanajuato, forma parte de la Ruta 2010 dedicada a la independencia. Querétaro, la cuna de la independencia. Este estado es clave en la lucha de independencia, pues aquí sucedieron las conspiraciones y se dio alerta a los insurgentes cuando se descubrieron las intenciones de lo que hoy son personajes históricos. Acámbaro.
En octubre de 1810, este lugar fue declarado el cuartel militar del Ejército Grande de América y Miguel Hidalgo fue nombrado Generalísimo de las Américas. Con más de 80,000 insurgentes reunidos, la lucha se veía muy optimista en este momento. Es uno de los eventos más importantes de la primer parte de la lucha de la independencia. San Juan de Ulúa, el último punto donde se intentó reconquistar México. En 1825, esta fortaleza fue testigo del último enfrentamiento entre la que ahora era la resistencia del antiguo régimen. Al no recibir suministro desde España, lo que quedaba de su ejército en México tuvo que rendirse. Ángel de la Independencia. 100 años después de la lucha, el general Porfirio Díaz mandó erigir este símbolo de la victoria para conmemorar el centenario de la lucha que le dio identidad a un pueblo y que poco tiempo después volvió a levantarse en armas, pero esta vez en contra del propio gobernante. Galería de Armas. En esta sección del Palacio de Gobierno se exhibe una amplia colección de armas que fueron utilizadas durante la época de la independencia. Con una excelente distribución y guión museográfico, la galería cuenta con 2 salas, en una de ellas pertenece a la Galería de Armas. En la segunda sección se dedica al ejército insurgente, colección de objetos y dibujos de algunos personajes de la independencia. Museo de Hidalgo. Este museo fue diseñado para rendir homenaje al padre de la patria, ubicado en la planta baja del Palacio de Gobierno, a escasos metros del sitio donde fue fusilado don Miguel Hidalgo, aquel amanecer del 30 de julio de 1811. El Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua. Un espacio orientado hacia la conservación y difusión del patrimonio histórico de Chihuahua, arqueológico, etiológico, artístico y natural, que brindará a su público una amplia gama de ofertas culturales, como exposiciones permanentes y temporales, actividades artísticas, académicas y culturales, consulta de acervos y bancos de información sobre el patrimonio del Estado. Calabozo de Hidalgo. Ubicado dentro del edificio del Centro Cultural Casa Chihuahua, fue el lugar donde estuvo preso don Miguel Hidalgo y Costilla por un periodo de 3 meses antes de ser fusilado. Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas. El Museo Regional de Guanajuato, alojado en el icono más representativo del inicio de la lucha por nuestra independencia, investiga, conserva, promueve, preserva y difunde el acervo cultural, arqueológico, histórico y artístico, dirigido a todos los ámbitos de la sociedad para que conozcan, valoren y respeten ese rico legado patrimonial de nuestros antepasados del que nos debemos sentir orgullosos. El Zócalo. Se da idea de la entrada triunfal del ejército trigarante a la Plaza Mayor el 27 de septiembre de 1821 y tras de haber recorrido la calle de San Francisco, hoy Avenida Madero. La calle Madero. El ejército trigarante, que consumó la guerra de independencia, ingresó por la garita del Paseo de Bucareli hacia la capital. En el cruce de San Juan de Letrán y San Francisco se colocó un arco triunfal para recibir a los casi 17,000 soldados encabezados por Agustín de Iturbide, que ingresaron a la Plaza Mayor por la actual Madero. Fuerte de San Diego. Durante la independencia, José María Morelos lo tomó en 1813 durante un asalto nocturno. Sirvió de albergue a muchas familias y a los oficiales del ejército que lo resguardaban. Se dice que de ahí nació la célebre frase: «Viva España, hermana, mas no dominadora de América». Museo de la Independencia. Se localiza dentro de un inmueble, para establecer la primera cárcel de la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. La histórica madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, después de haber dado el grito de independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla se trasladó a la cárcel, le quitó las llaves al alcalde y liberó a los presos de aquí, invitándolos a unirse a la causa libertaria. La Alianza del Triunfo. En Acatempán, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide definieron la independencia al decidir ir juntos en la parte final de la lucha. El inicio. Guanajuato es donde comenzó la guerra liderada por Miguel Hidalgo. Entre sus atractivos se encuentra la iglesia de Dolores, donde el cura llamó a pelear, así como la ciudad de Guanajuato, donde se dieron importantes luchas. En la capital de la provincia de la Nueva Vizcaya, San Felipe el Real de Chihuahua, los días 3 y 4 de noviembre de 1822 se proclama la lealtad al emperador de México, don Agustín de Iturbide, cuyo imperio surge al consumarse la independencia. En marzo de 1822 se instala el primer Congreso Nacional, donde se decreta que la administración nacional y la de las provincias se sujeten a la Constitución Política de Cádiz por considerarse compatible con la situación de México independiente.
El 19 de julio de 1823 el Congreso Nacional divide la Nueva Vizcaya en dos provincias, Chihuahua y Durango. La villa de Chihuahua recibe la categoría de ciudad. El 31 de enero de 1824 el Congreso Nacional expide el Acta Constitutiva de la Federación, la cual organiza la nación bajo el sistema republicano, representativo y federal. Entre los estados creados se contó el Estado Interno del Norte, constituido por las provincias de Durango, Chihuahua y Nuevo México. El 6 de julio del mismo año se decreta que Chihuahua sea convertido en Estado de la Federación. El 8 de septiembre se instala el primer Congreso Constituyente del Estado, designado un gobernador y la forma de gobierno republicana y federal con división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En ese entonces, la Ley de División Territorial establece 3 distritos: Chihuahua, integrado por los partidos de Galeana, Aldama, Cusiriachi, Guerrero, Ocampo y Rosales; Hidalgo del Parral con las subprefecturas de Allende, Jiménez, Valleza, Batopilas y Ciudad Juárez con el partido de Janos. En aquella época, el estado de Chihuahua enfrentaba una severa crisis económica propiciada por los constantes ataques de los apaches a rancherías, numerosos minerales y campos de cultivo. El gobierno estatal tuvo que decretar una contribución extraordinaria de 100,000 pesos para sostener los gastos de la guerra. Cuando los Estados Unidos de América declaran la guerra a México el 13 de mayo de 1846, con motivo de la reclamación hecha por nuestro país por la anexión de Texas a un año antes, surge en Chihuahua la figura del general Ángel Trías Álvarez, quien al ser nombrado gobernador constitucional en diciembre del mismo año, organiza las tropas que defendieron el territorio de Chihuahua ante los invasores extranjeros. Las batallas más relevantes son libradas en la hacienda de Sacramento, cerca de la ciudad de Chihuahua, el 28 de febrero de 1847, la cual resulta adversa a las armas nacionales, y en Rosales, el 16 de marzo, posterior a la firma del Tratado de Guadalupe firmado el 2 de febrero de 1848, mediante el cual México pierde los territorios de Texas, Nuevo México, Colorado y Alta California, a cambio de $15 millones exigidos como indemnización de guerra. Las fuerzas invasoras abandonan Rosales el 9 de julio el 25 la ciudad de Chihuahua, y el 2 de agosto de 1848 pasaron el río Bravo por Paso del Norte, hoy es Ciudad Juárez. Los estados de Chihuahua y Sonora perdieron una parte de su territorio mediante una operación de compraventa realizada por el director Santa Anna, la cual se concretó el 31 de mayo de 1854 mediante el Tratado de la Mesilla. La independencia de México, en conclusión, se puede mencionar que es un hecho que marcó el destino de nuestra nación y fueron los cimientos para conseguir una nación libre, soberana e independiente. El legado de los héroes que lucharon por nuestra patria es otro de los puntos a destacar en esta conclusión. Son los merecedores de un gran respeto y deberán ser recordados por siempre. La independencia de México forjó el presente que ahora tenemos, quizá no sea perfecto, pero sí aceptable.